Hola, buenos días. Hoy estamos con la querida Gabriela Orozco López, una mujer muy inteligente, abogada de profesión, doctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derecho civil, Gaby. Derecho Muy, civil, derechos humanos. muy interesante y Gaby ha logrado transitar desde el feminismo y transformar un poquito el derecho civil y estamos muy agradecidas por tenerte aquí, Gaby, bienvenida. Este es tu espacio, mucho gusto de que estés aquí, que nos puedas acompañar. Vamos a estar dialogando un poquito sobre el derecho al nombre desde el feminismo, cómo podemos entender este derecho que se ha creado a través del tiempo, esta pertenencia que tenemos a nuestros apellidos, cómo han surgido y qué mejor que sea de la mano de ti, una mujer tan preparada y tan interesante y que ha estudiado tanto este aspecto. Y pues bienvenida, este es tu foro. Aquí estamos. Gracias, Ana Luisa, muchas gracias por la invitación. Me honra tu invitación y te felicito por este proyecto que implica retroalimentar y charlas en el tema con relación al feminismo. Y bueno, primero que nada te felicito por este proyecto, Mujeres para Transformar, es muy inspirador y ojalá que esta charla sirva o aporte un granito de arena para este proyecto de Mujeres para Transformar, te agradezco. Y bueno, como platica Ana Luisa, yo les voy a hablar respecto de una investigación que llevo. Propiamente, yo en mi tesis doctoral llevo un análisis o un estudio de la institución del nombre, cuáles son sus alcances y entre ellos cuáles son sus efectos jurídicos. Sin embargo, esta es una especie de ramificación de mi investigación. Entonces, bueno, aquí vamos a presentar esto que es derecho al nombre desde el feminismo. Adelante, voy a empezar como con aspectos generales, a qué nos referimos con el nombre, cuáles son sus elementos, cuál va a ser un poco de su marco, que es una institución multidisciplinaria, y si gustas darle a la siguiente portada, a la siguiente presentación, correr la presentación. Bueno, entonces, para contextualizar, diremos que el nombre puede haber muchísimas definiciones, pero elegimos esta, la de la autora española María de los Ángeles Parra Lucán, que dice que el nombre personal es el conjunto de palabras con las que se justifica y oficialmente se individualiza, identifica y designa a cada persona. Por su parte, el argentino García Mele dice que el nombre de la persona física es la designación exclusiva que permite, además de mencionarla individualmente, identificarla dentro de la comunidad. Y Ana Luisa, si gustas intervenir o preguntar cualquier aspecto en el que me vaya muy rápido, adelante. Bueno, de aquí pues quiero resaltar de esta definición o de estas definiciones dos puntos con relación al nombre. En principio que el nombre es lenguaje y como tal pues va a tener un contexto filosófico y va a ser como propio de la naturaleza del ser humano. El nombre personal existe desde las primeras civilizaciones. No obstante que como derecho lo conocimos hasta 1900 con el Código Alemán. Y bueno, también destaca de estas definiciones los elementos del nombre personal o las finalidades, que es la finalidad de individualizar e identificar a las personas. Son dos de sus finalidades principales. Cuando hablamos del nombre personal, debemos de pensar en dos elementos o cómo se compone estas palabras, que va a ser con el nombre propio individual o también en materia eclesiástica también se le llama el nombre de pila con relación al bautismo. Y el segundo elemento que es el apellido o nombre familiar. Si gustas dar a la otra, por favor. Bueno, podemos mencionar también con relación a los elementos del nombre personal, es que
Históricamente, no siempre el nombre se conoció como lo conocemos en la modernidad, es decir, con estos dos elementos. En la antigüedad e incluso pues durante casi toda la Edad Media únicamente existió el nombre propio y los apellidos únicamente se utilizaban hasta la Alta Edad Media, se utilizaban para los nobles. Entonces, dijimos que el nombre, al ser lenguaje, tiene un marco filosófico. El nombre de las personas, al ser lenguaje, tiene un marco filosófico, el cual comprende la idea existencialista de nombrar a quien se desea contar y distinguir. Por el contrario, se niega un nombre a las personas que se pretenden cosificar y silenciar. A ellos se les generaliza mediante categorías, números y claves, o bien con el nombre de la persona a la que pertenecen, es decir, el nombre de la persona que ostenta la representación de un clan, un grupo o una familia, y esto sobre todo con lo que es el apellido, nombre familiar o patronímico. Y también filosóficamente vamos a encontrar que el nombre personal viene a representar un poder que vincula al ser humano con la propiedad. Adelante, Ana Luisa. Bueno, ¿qué más podemos ampliar respecto del marco filosófico? Que vamos a encontrar ejemplos desde bueno, ya que de esto se desprende que el nombre personal es una institución multidisciplinaria. Es decir, se estudia por diversas disciplinas, por la antropología, por la historia, por la lingüística, la política, la sociología, la psicología, la filosofía y el derecho. Vamos a destacar que en el marco del derecho es un objeto de estudio relativamente nuevo, porque, bueno, dijimos que el nombre nació con las primeras, o apareció con las primeras civilizaciones, desde las formas más simples del lenguaje. Entonces, son otras disciplinas las que con relación a la disciplina jurídica o las ciencias jurídicas, que nos llevan milenios de ventaja. Entonces, pues todo eso se debe de analizar, no lo podemos obviar para comprender por qué el nombre personal viene a configurar una institución también pues de eso, ¿no? De estratificación social. Adelante. Gaby, qué importante lo que estás diciendo. Sobre el tema del planteamiento filosófico de cosificarnos a través de la nulificación de nuestros nombres, es muy importante, ¿no? Lo podemos aterrizar en ejemplos concretos, Gaby. Por ejemplo, cuando dicen la esposa de, la hija de, la hermana de, y no dicen tu nombre. Es muy importante identificarnos con nuestro nombre. Por ejemplo, cuando una persona busca el nombre de una hija o un hijo que quiere ponerle un nombre, buscar un significado. Por ejemplo, Gaby, ¿tú sabes qué significa tu nombre? Sí, sí lo sé. Y bueno, efectivamente, el nombre personal como es un conjunto de significados, tanto en el nombre propio como en los apellidos. Fíjate que el nombre propio, que te digo que existió desde milenios y milenios hasta la Alta Edad Media, significaba lo que representaba un pueblo, una cultura. Por ejemplo, los pueblos primitivos, los pueblos originarios de México, hacían alusión a un parentesco. Por ejemplo, tenían nombres que significaba mi hija querida, mi hija amada, eso significaba el nombre. Entonces, porque habían relaciones familiares muy estrechas, y también todos los pueblos hacen relación a sus deidades, que hacía el pueblo mexica, náhuatl, y todos los originarios de nuestro país hacían referencia a la deidad del maíz, a la deidad del sol, del agua, del manantial, etcétera. Entonces, los pueblos, al crear sus nombres propios, ahí van a conjugar lo que es propiamente su identidad, sus creencias, su actividad, su trabajo. Y bueno, ya con los apellidos tienen otra historia. Y fíjate, también para allá voy, porque
con los apellidos surgen casi al mismo tiempo que surge la institución hereditaria. Entonces, por eso decimos que también filosóficamente el nombre personal, constituido actualmente por sus dos elementos en la modernidad, por nombre propio y apellido, también va a vincular, y desde diferentes disciplinas, antropológicamente, históricamente, jurídicamente, socialmente, va a vincular a lo que es el ser humano con la propiedad. O sea, el nombre representa un título, un poder, y también a lo que te referías. Por ejemplo, en México, que heredamos el sistema onomástico español, la mujer no está obligada a cambiarse de nombre al contraer matrimonio. Sin embargo, la jurisprudencia establece que es un uso que no puede ser como sancionado, que la mujer, o sea, por simple costumbre, se cambie de nombre, si bien no está obligada, sí puede, o sea, por ejemplo, yo que estoy casada, en vez de Gabriela Orozco López, me puedo denominar como Gabriela de Castro, porque es un uso, aunque la ley no lo establezca, las precedentes jurisprudenciales sí te autorizan, vaya. Entonces, bueno, ahí significan diferentes cosas, ¿no? Pero lo vamos a abordar más adelante. Pero es súper interesante porque yo he visto incluso pasaportes y visas de otros países donde las mujeres deciden utilizar la pertenencia al apellido de su esposo y entonces hay muchos problemas legales que seguro tú eres experta en esto, claro que lo eres. Pero sí, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una persona conocida que en lugar de ponerse sus apellidos se pone de el apellido de su esposo, y eso le ha implicado muchas cuestiones jurídicas muy interesantes. Pero es interesante y vuelvo a que comentemos el significado de los nombres, porque, por ejemplo, yo me puse a investigar cuáles son mis apellidos, ¿no? De dónde viene su origen y por qué tienen ese sentido de pertenencia a un lugar, ¿no? Cardona viene de un lugar y Landeros también viene de pertenencia a un lugar, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se han desarrollado los apellidos, pero en mi nombre propio, en mi nombre que me diferencia de mis demás hermanas que también se apellidan como yo, o de mis hermanos, es muy interesante cómo mis papás pusieron un sello de unas características específicas en mí, ¿no? Por ejemplo, te comparto, yo investigué que Ana Luisa, Ana significa llena de gracia, ¿no? Porque tiene un antecedente bíblico y hebreo, ¿no? Y Luisa es un nombre más bien germánico que significa valiente guerrera. Entonces, el nombre junto de Ana Luisa, a mí no me gustaba el nombre de Ana Luisa hasta que supe lo que significaba, ¿no? Ana Luisa es un contenido simbólico muy fuerte que yo le agradezco a mi mamá que me lo haya puesto porque significa valiente guerrera llena de gracia y es un nombre muy bonito, ¿no? Igual que el de Gabriela, es un nombre que viene también de la Biblia y es un nombre con mucho contenido simbólico. Sí, significa, bueno, Gabriel, el arcángel Gabriel, Gabriela, que es él o la que tiene la fuerza divina. Eso Fuerza divina, sí, es un nombre muy, y qué bonito, o sea, qué bonito decir, ese es mi nombre y qué importante que se mencione tu nombre, ¿no? En todos los aspectos públicos, ella es Gabriela y además viene acompañada de una pertenencia con sus apellidos. Pues sí. Por eso me persuades cuando dices vamos con mucha fuerza. Sí. Adelante. Sí, la verdad es que sí, y qué importante también un poquito comentar esto, ¿no? El trabajo de las disciplinas sociales y de las disciplinas que están ahí investigando cuál es el nombre, la pertenencia, el trabajo de los antropólogos, de estudiar estas tribus, clanes, comunidades, pueblos que se van integrando y que tienen ese nombre de pertenencia arraigado fuerte, y desde el derecho esa reflexión que tú haces de decir, bueno, nos falta todavía, a pesar de que hay jurisprudencia en este aspecto, poner el señalamiento de que no se ha terminado la regulación en cuanto al nombre y que tiene muchas vertientes ahí, implicaciones jurídicas, y qué bueno que una persona tan interesante como tú lo esté haciendo a través de tu estudio doctoral, Gaby. Bueno, y nada más para ampliar lo que mencionaste, te voy a dar una clave. Justamente los pueblos que son más orgullosos de su identidad son los que, por ejemplo, en Latinoamérica es Argentina, en África es Etiopía, en Europa es Alemania, es España también.
en Asia es China. Entonces son pueblos que tienen estudios y estudios con relación al nombre personal y no te dejan establecer cualquier nombre propio ni cualquier apellido que se te ocurra, ni mucho menos, pero trae un trasfondo, o sea, trae el trasfondo de que son naciones o son pueblos que representan con mucho orgullo su identidad. Y bueno, el caso de México, sí tengo que decir, el estudio con relación al derecho al nombre, pues es prácticamente, se ha entregado a las entidades federativas, su regulación, su estudio doctrinal es muy pobre, o sea, tú ves en mi tesis, raramente cito a un autor mexicano porque no hay mucho estudio con relación, pero también te dice que, pues que somos un pueblo que fue formando su identidad de por aquí, de por allá, que hicimos y que la influencia de Estados Unidos, de Norteamérica y que hay muchos Méxicos, ¿no? Entonces hay muchas identidades y muchas veces ni siquiera hay personas que no están ni tan orgullosos o sea, dice algo, ¿no? Dice algo la falta de estudio con relación al nombre personal en México. Y bueno, continuamos con este trabajo. Adelante. Aquí se me movió, pero voy a dar lectura desde mi presentación. El nombre personal vincula el ser humano con la propiedad. Dijimos, esto es muy importante con relación a la figura multidisciplinaria, con relación al nombre. Entonces vamos a encontrar cómo en la antigüedad el filósofo Aristóteles reflexionó sobre los atributos para acceder al título de señor. Dijo, Hesiodo estuvo en lo justo al escribir, lo primero que todo es la casa, la mujer y el buey labrador. Esta era como la fórmula de Aristóteles para obtener el título del señor. El título del señor es un título de poder, ¿no? Entonces dice, lo primero es la casa representa el patrimonio. La mujer representa la procreación, porque podía ser señor no cualquier varón, sino aquel que tenía familia. Y el segundo, pues era el buey labrador, que representaba la producción. La producción, es decir, el trabajo, en aquel entonces pues era el esclavo, actualmente se puede representar con la producción. En la antigua Roma no se usaban un nombre individual para las mujeres, tampoco para las y los niños, ni para las y los esclavos. En aquel tiempo, el único que tenía derecho a un nombre era el pater familia. Ya los otros miembros se les identificaba con el nombre del pater familia, con una palabra que refería a la pertenencia que era de él, porque el pater familia también era aquel que tenía el patrimonio, el que tenía la casa, el que tenía la familia y el que tomaba la decisión sobre sus posesiones. Adelante. Todo el espacio público, ¿no? El espacio público y el privado también, porque también toma decisiones sobre la familia. Eso es lo que implica el nombre como una representación. Entonces, aquí quiero, no sé si tú lo alcances a leer, si me pudieras apoyar con la lectura, cómo para Aristóteles la mujer representaba o conjugaba esta fórmula para ser señor por medio de la procreación. Aquí dice lo que pensaba Aristóteles, si me pudieras apoyar con la lectura. Claro. La necesidad ha hecho aparecerse a quienes no pueden existir el uno sin el otro, como son el varón y la mujer, en orden a la generación. Y esto no por elección deliberativa, ya que el hombre, no menos que en los demás animales y en las plantas, hay un deseo natural de dejar atrás de sí mismo ser a su semejante. Es también de necesidad, por razón de seguridad, las uniones entre los que por naturaleza deben respectivamente mandar y obedecer. Para quien por su inteligencia es capaz de previsión,
es por naturaleza gobernante y por naturaleza señor. Bueno, aquí nos muestra cómo por qué la mujer no tenía derecho a un hombre, a un patrimonio, a tomar decisiones, y pues es un pensamiento de la antigüedad, siglos antes de Cristo, y lo terrible es que queden todavía indicios de ese pensamiento en la actualidad, ¿no? Es lo terrible, y es por lo que queremos transformar. Sí, Entonces, yo creo que es un proceso de concientizarnos, de empoderarnos, de decir yo soy tal persona, claro, pertenezco a algo, porque siempre vamos a tener una necesidad de pertenecer, pero me identifico de ese grupo con mis características propias y por eso la importancia de nuestro nombre y de ser mencionadas. Exactamente. Adelante. Vamos a mencionar, bueno, ya dijimos cómo el nombre personal se vincula, ahí también se movió, ¿verdad? Yo lo doy lectura de la mía. El nombre personal así se vinculó el ser humano con la propiedad, tanto en la antigüedad como en el derecho romano, y ahora en la Edad Media se utilizaba el título de señor de la tierra para la formación de los nombres propios y apellidos. En la actualidad, en el mundo existe el debate de la conformación del nombre familiar, ya que históricamente la representación familiar ha sido un privilegio patriarcal. Entonces, esta vinculación del ser humano con la propiedad toma forma mediante el nombre. Entonces se le da el título de señorío, de señor, pero cuando no es suficiente decir este señor para distinguir a este señor de este otro señor, entonces les vamos dando nombre, un título, ¿no? Entonces empieza el señor del valle, el señor de la colina, el señor de la llave, entonces el señor de Talavera, el señor de Aragón. Entonces se va vinculando así mediante el nombre al ser humano con la propiedad y no solamente con la propiedad, sino con ese patrimonio. O sea, ya el nombre es mucho más amplio porque va a representar tu personalidad jurídica. O sea, el significado de señor representa eso, representa un señorío, representa un patrimonio, representa una familia, representa una casa. Y bueno, sucede, ¿qué es lo que debemos de aprender de aquí, no? Sucede que muchas veces las mujeres nos ofendemos porque nos dicen señora. Entonces, cuando te digan señora, lejos de ofenderte, o sea, eso es lo que significa señora. Una señora significa a mí, o sea, obviamente que no es lo mismo ser la señora Gabriela Orozco López que la señora Gabriela de Castro. Entonces, la señora Gabriela Orozco López significa que esa persona, Gabriela Orozco López, tiene un patrimonio, tiene una casa, tiene una familia y toma decisiones sobre su casa y toma decisiones en su familia y toma decisiones con relación a cómo te presentas tú como mujer, como madre, con tus hijos y cómo te presentas con la sociedad. Entonces, implica un título, esa conformación del nombre familiar. Entonces, Sí, justamente te sube de estatus, ¿no? O sea, te sube de ser una persona que está bajo el mandato de un padre que te representa, que te cuida, y entonces llegas a decir yo soy, ¿no? Y qué importante empoderarnos desde ese aspecto, decir, somos también las que tomamos decisiones, somos las que decidimos en casa, decidimos en el exterior, decidimos en el espacio público y el privado. Qué importante decir, sí, sí soy señora y aquí estoy decidiendo, ¿no, Gaby? Qué bueno que tocas este exactamente. tema. Adelante. Nos vamos a la otra. Aquí también se movió, entonces voy a dar lectura. Bueno, ya al hablar de este señorío, porque también es importante mencionar que el señorío o esta representación del nombre personal no existía
cuando era el nombre personal conformado únicamente por el nombre propio, que así fue durante milenios, hasta la alta antigüedad, hasta la alta edad media, hasta digamos que aproximadamente el siglo XVIII se empezó a regularizar el uso de apellidos, porque primero el uso de apellidos era únicamente para los nobles, pero con las ideas de la Ilustración dijeron, no, pues hay que ser todos iguales y ahora todos vamos a usar apellidos. Pues te quiero decir, Ana Luisa, que el uso del doble apellido, ¿de dónde nos viene? El doble apellido es genuinamente originado en España. Tú verás en todo el mundo que o usan un apellido o conjugan el apellido con el nombre de los padres, o incluso hay países árabes que todavía se rehúsan a usar apellido. Entonces, el uso del doble apellido es genuinamente español. ¿Y por qué? ¿Por qué usamos doble apellido? Porque las mujeres tienen un rango especial en España, en México y en todos los países colonizados por España. No, no es esa la respuesta. La respuesta, bueno, se hace un estudio y hay diferentes teorías, no está todavía probado nada. Se dice que en los pueblos primitivos de España, alguna vez, uno de los 7 pueblos primitivos o 5, uno de ellos daba preeminencia al apellido materno, pero bueno, eso es nada más una historia. También hay varios autores que señalan que probablemente la causa más frecuente de unión de apellidos se daba al enlazar con mujer, o sea, cuando el varón se enlazaba con una mujer que aportaba patrimonio o pertenecían a un linaje destacado, por lo que el apellido materno se unía al paterno. Es una herencia de la cultura española desde la nobleza titulada a los hidalgos más humildes, pasando por las familias pujantes que deseaban entrar en este estamento, eran conscientes de que el uso de unos buenos apellidos o de un buen apellido resultaba esencial para proyectar una imagen pública adecuada, por lo que no dudaban en escoger los más sonoros de entre los usados por sus antepasados. Entonces, así como queriendo mostrar un linaje especial, es que se empezaron a usar el doble apellido, ¿no? Y también se utilizan los apellidos compuestos, y ahí damos algunos ejemplos de cómo esa cultura española o esa costumbre española también nosotros la adquirimos en México y la reconvertimos y hicimos nuestros propios apellidos largos y compuestos. Oye, qué interesante, Gaby. O sea, ¿cómo ver que el derecho al nombre siempre ha estado vinculado con tu capacidad adquisitiva, ¿no? Y que esas Sí, mujeres en esa tradición española que tenían poder, pues mantenían su apellido. Y además, no solamente en España, en Inglaterra, como las mujeres que fueron teniendo acceso a la tierra y podían mantener sus apellidos, que incluso muchas mujeres con mucho poder decidían no volver a casarse después de enviudar para justamente mantener sus propiedades, porque si no las perdían, ¿no? Adquirir el apellido de otro hombre y someter todo el dinero que les había dejado su primer matrimonio o sus padres o su tía millonaria que se murió, pues muchas mujeres prefirieron no casarse para mantener su poderío, ¿no? Exactamente. Bueno, los sajones son como una cultura mucho más práctica, ¿no? Es por eso se caracteriza y por eso el uso de un solo apellido, y para ellos es mucho más fácil el cambio de nombre. Cambian de nombre muy fácilmente y se casan y cambian de nombre y luego se van a casar y otra vez y van cambiando. O sea, hay mucha flexibilidad. Eso es una cultura muy práctica, pero bueno, nosotros venimos de otra ramificación. En México, ¿qué es lo que pasa? En México, con relación al tema feminista, pues centramos la atención no tanto en el nombre propio, sino en los apellidos, en la conformación del nombre personal, y sobre todo por este contexto que vimos, porque la conformación del nombre familiar implica esta representación en la familia,
esta representación de la familia implica una estructura social en la familia y de la familia a la sociedad y bueno, y también a su vez con el Estado, ¿no? ¿Cómo te van a conocer? O sea, hasta te identifican con tus apellidos para el pago de los impuestos en los sistemas donde existe una identificación adecuada, no en México, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa en México? En México te comentaba que aunque el derecho al nombre se considera un derecho humano y así está considerado en la Constitución, en el artículo 29, como un derecho humano que no admite suspensión. Sin embargo, su regulación se entrega a las entidades federativas y cada entidad federativa lo regula como puede, como quiere y como de acuerdo a su propia tradiciones. Y tenemos que en México solo 5 entidades federativas prevén el acuerdo entre padre y madre para elegir el orden de los apellidos de la familia. Yucatán, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y el año pasado fue Jalisco, en las cuales en estas 5 entidades regularon que a falta de acuerdo entre la madre y el padre se registraría en primer lugar el apellido del padre y solo en la Ciudad de México y en Jalisco también determinaron que si no había acuerdo iba a ser el juez que iba a determinar qué apellido llevaría primero. En la Ciudad de México no especificaron cuáles iban a ser los criterios del juez para determinar qué apellido iba primero y en Jalisco determinaron que por medio de un sorteo. Pero, bueno, el resto de las entidades federativas establece que primero el orden de los apellidos es primero el del varón y en segundo lugar el de la mujer y que así se registra el hijo de ambos, padre y madre. Entonces, damos la siguiente, es algo que quieras comentar. ¿Qué tal, Gaby? O sea, ¿qué tal que yo, por ejemplo, que vivo en Aguascalientes por el momento, yo decido que mi hija o mi hijo, que no tengo en el momento, pero si tuviera, llevaban primero mi apellido que el de mi esposo, ¿no? ¿Qué podría hacer yo en cuanto al litigio? Como una mujer cualquiera, no como abogadas que somos, ¿no? Como una mujer cualquiera, ¿qué podría hacer? Además de buscar una abogada que me, que me asesore, ¿qué podría hacer yo para que vaya mi apellido? Que mis hijos sean Cardona, Roca, por ejemplo, en lugar de Roca Cardona. Bueno, hay tesis aisladas al respecto. Entonces, tú solicitas, cuando vas al registro civil, tú lo solicitas ante el oficial o juez que esté desempeñando su cargo público, haces la solicitud y si él se niega, entonces promueves un amparo indirecto en su contra y haces valer los derechos de igualdad de la mujer, haces valer esas tesis aisladas, pero sí efectivamente, o pues tienes que ser abogada, pues te tienes que gastar tu dinerito en el trámite, ¿verdad? Porque también los abogados, pues es su trabajo. Entonces, tienes que promover un juicio que además tarda de 8 meses a 1 año en su resolución, que te resuelvan favorable. Entonces, no es práctico, pues. Eso es lo que puedes hacer tú en Aguascalientes. Entonces, digamos que pueden existir algunas tareas pendientes de todos los poderes estatales, ¿no? Una, hacer una reglamentación adecuada que asegure el acceso al derecho al nombre que se pueda elegir, ¿no? Libremente de los apellidos. Ahí falta un trabajo legislativo, se podría decir, ¿no? De reglamentación. Luego también falta un trabajo ejecutivo de esa reglamentación específica que toca llevar a la administración a que se puedan cumplir estas normas operativas y un trabajo de la judicatura de no tener que irte hasta un amparo, sino estar informado sobre este tema en especial con perspectiva de género para poder hacer determinaciones, porque inclusive mi esposo y yo podemos estar de acuerdo en que mi apellido vaya primero y tal vez la legislación no me lo permita, ¿no? Entonces, yo creo que en esos casos que hay, hay que tener unos protocolos ahí en el registro civil que hacen falta para que se pueda acceder a estos derechos
que ya están ahí, que se están trabajando y que ya hay lineamientos internacionales para hacerlo, ¿no? Efectivamente, hay un trabajo, yo creo que en principio pues es homologar, no que cada entidad federativa se regula, o sea, esto no creas que pasa en todos los países, pasa en México. Te digo que hay un descuido con relación a la institución del nombre. En principio que haya una ley general donde diga las directrices que deben de seguir las entidades federativas al realizar el registro, porque además el registro pues es un acto sumamente importante porque de ahí estás identificando a los ciudadanos, de ahí surgen las políticas públicas. Entonces no pertenecen al derecho privado, es de orden público el nombre personal. Entonces, bueno, en principio eso, ¿no? Que haya una regulación general y que establezca este acuerdo de los padres. Y segundo, ¿qué va a pasar en caso de que no haya acuerdo de los padres? Esto también debe ser regulado por una legislación, no creo que sea, o sea, yo en lo personal no creo que sea una salida, rifar ahí a ver quién, o también por qué, o sea, por qué motivo va a ser, en caso de que no haya acuerdo, va a ser primero el del padre. Y también hace falta como esta sensibilización, tanto social como gubernamental, estatal, porque ¿qué es lo que significa actualmente? Hay un prejuicio con relación a los hijos e hijas que se llaman igual que llevan los apellidos de la madre. O sea, son señalados tanto en el sistema educativo como en el sistema social, como en el sistema estatal, como un hijo de madre soltera. Entonces, tú viste o vimos cuando se empezaron a establecer estas reformas en la Ciudad de México y van los padres, madre y padre, jovencita y jovencito, a registrar a su pequeño. Les decían, oye, ya sabes que acaba de salir una ley donde pues puedes puedes acordar el orden de los apellidos, ya sabes que existe eso. Entonces decían, pues sí, pero no, pues eso es para las madres solteras, aquí estamos reconociendo los dos, ¿ves? Entonces existe un fuerte prejuicio social al respecto. Entonces sí hay mucho trabajo, no solamente jurídico, sino ahora sí de todas las disciplinas y sobre todo la social. Y además cuando ya eres mayor de edad, o sea, tus papás te registran con un nombre, con unos apellidos, pero cuando tú eres mayor de edad, ahí hay otro tema. O sea, ¿qué pasa con mi nombre si yo no siento identidad con ese nombre? Que hay juicios que sabemos, por ejemplo, donde hay abandono parietal, y la mujer o el hombre no se identifica con su nombre y con sus apellidos. ¿Qué se pueden hacer? ¿Qué estrategias hay? Yo creo que son temas que sí debemos reflexionar y qué bueno que hay personas como tú que se dedican a esto y sobre todo una mujer tan brillante como tú y especialista en esto, que está ahí enfocando 4 años de su vida en analizar este tema. Gracias, Gaby. Gracias. Bueno, sí, le damos a la siguiente. Esta la voy a leer y ya mencionaste tú algo de ello. Hay 2 tesis con relación a el orden de los apellidos. Una que dice que el orden de los apellidos privilegiar el apellido paterno del hombre sobre el de la mujer refuerza prácticas discriminatorias contra la mujer, pero esta es, como dijimos, es una tesis aislada y ya mencionamos en qué casos tenemos que invocarla, como tú en Aguascalientes, como yo en Chihuahua, que no está regulada la legislación civil, no está previsto este acuerdo de los padres con relación al orden de los apellidos. Entonces ahí tenemos que invocar ese y todos los tratados internacionales con relación a la paridad de género y a la no discriminación de la mujer. Pero fíjate, hay otra tesis, es un caso bien importante y también tiene que ver con esto. Es también con relación al orden de los apellidos y se refiere al reconocimiento de paternidad, reconocimiento, atento a los derechos de igualdad de no discriminación de la mujer. Cuando se reclame los juzgadores deben dar vista y hacer del conocimiento de la madre del menor que tiene la posibilidad de elegir el orden de los apellidos del nuevo nombre a designar. En mi caso, o la propuesta, a mí lo
lo, lo jurídico, legal, racional, justo, se me haría que el padre o madre que reconoce, el padre o madre que aparece en la vida del niño o niña, el apellido que lleve sea siempre por ley el segundo. ¿Por qué? Porque pues acaba de aparecer en la vida del niño o la niña. El niño y la niña tienen sus derechos y son prioritarios. Los derechos del niño y de la niña son prioritarios, tanto prioritarios a los de cualquier persona, ¿no? A los de la mujer, a los de el padre, a los de la familia. Entonces, yo creo que por ley debería también establecerse que el padre o madre que reconozca el orden, su apellido aparezca en segundo lugar. Sí. Sí. También una reflexión ahí, Gaby, que falte, que yo creo que está pendiente, es un poco discutir cuando se retiran las patrias potestades, ¿no? Por temas muy fuertes, porque hay temas muy fuertes de abuso y hay temas muy fuertes de daño a la personalidad del menor, a su desarrollo libre y sano. Entonces ahí también hay que debatir sobre el nombre, porque yo he conocido casos que están vinculados a apellidos que de verdad les hacen más daño que bien, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que seguir desde la legislatura hablando de esto, desde el litigio estratégico hablando de esto. Sí, bueno. ¿Cuál es mi propuesta o en qué concluyo con este trabajo? De que en caso de que debería regularse también legalmente y una reglamentación general, de que en caso de que no exista acuerdo entre madre y padre, sea la madre quien elija el orden de apellidos que llevarán el hijo o la hija. O sea, ¿por qué? Y refiero porque refiero razones biológicas. La razón biológica, pues es que el parto es el que da la certeza en las relaciones jurídicas familiares. Y ese mismo hecho es recogido por la legislación de las entidades federativas para decir cuál va a ser, para establecer los vínculos de filiación. O sea, establece, es madre la que pare, la madre no puede negar la maternidad, la paternidad deriva de una presunción que es el matrimonio o del reconocimiento expreso que haga el varón ante el fedatario público. Pero siempre va a ser este hecho biológico, el parto, el que va a determinar la certeza jurídica de las relaciones familiares. Y bueno, por ejemplo, hay países como Suecia donde establecen esta propuesta, ¿no? O sea, no me la inventé yo, se la copié a los suecos. Que sea la madre que elija este orden, que bien puede decir no, yo elijo que primero sea el del varón, en todo caso, es mi decisión, pero ya que sea uno como mujer, puesto que uno como mujer da la certeza jurídica en estas relaciones familiares, la que elija. Otra razón que refiero para llegar a esta propuesta es la identidad cultural y sobre todo la identidad cultural de los mexicanos. O sea, cada mexicano estamos 100% seguros que somos hijos de nuestra madre. ¿Y cuál es la ofensa más grande que le dicen a un mexicano? No te dicen que vayas y ofendas a tu padre. Te dice, vete con tu madre. Entonces, y esto sí también lo adquirimos de las culturas prehispánicas. Era, por ejemplo, chichimeca era una ofensa, ¿no? Era hijo de perra. Entonces, pues es parte como, o sea, esta identidad cultural, porque muchas veces quiero explicarla desde el punto de vista de la madre, pero como te digo, mi tesis o mi investigación no versa sobre estudios feministas. Luego, cuando trato de explicarlo desde el punto de vista de la madre, incurro también en prototipos donde soy fuertemente criticada. Entonces, quiero explicarlo desde el punto de vista de la hija, porque bueno, yo soy madre y soy hija. Entonces, como desde el punto de vista de la hija, te puedo decir que pues fue mi madre
la que determinó en un porcentaje muchísimo más alto la persona que soy, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a muchas mexicanas y mexicanos. Entonces, bueno, desde el punto de vista cultural, yo creo que las hijas e hijos nos determinamos por ese aprendizaje cultural de la madre. Y en segundo lugar, el del padre, ¿no? También conforma la familia. También nos llega. Y bueno, y un punto que es el más importante, pues son los derechos de niños, niñas y adolescentes. Recordemos que el derecho al nombre es genuinamente un derecho de los niños. Es para identificar y para establecer estas relaciones filiales, para decir quién se va a encargar de la manutención, de los alimentos, de la educación del nuevo niño o niña, el recién nacido. Entonces, la protección también, ¿no, Gaby? ¿Mande? De la protección de todos sus De derechos. la protección, exactamente, la vivienda, o sea, hablando de alimentos en sentido amplio, vaya. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estas son las razones, pueden ser discutidas, pueden no ser aceptadas, pero yo considero eso, ¿no? Que en caso de que no exista este acuerdo, debe ser la mujer la que elija el orden de los apellidos. A esta propuesta llego. Súper interesante, o sea, ahí las feministas tienen una postura fuerte, ¿no? Yo escuchaba a Alicia Pérez Duarte y Noroña decir, la madre siempre es cierta, ¿no? La madre siempre es cierta, de ese útero sale un humano, ¿no? Sí. Entonces, sí, es muy interesante lo que propone y también esa vinculación cultural que sentimos hacia las madres en culturas como en Latinoamérica. Yo no creo que solo México, yo creo que en Latinoamérica sí hay una pertenencia y una identidad con la madre por el tipo de sistema que tenemos. Y además, yo creo que tu última propuesta es muy interesante, Gaby. Ver cuál de las dos personas que se van a hacer cargo de ese menor, de esa niña, niño o adolescente, tiene más capacidad de asegurar todos sus derechos humanos, ¿no? Que le corresponden como ser. Entonces, está muy interesante. A mí me gustaría seguir aprendiendo más de ti, Gaby, viendo cómo va tu investigación, cómo avanza y toda la transformación que has vivido en el doctorado, como lo hemos vivido todas. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y ya nada más la conclusión a la que llego implica pues sacudirte estos prejuicios de los que te hablaba. Es la principal barrera para aportar el apellido igual al de la madre. Que la aportación del apellido igual al de la madre nunca más deberá representar al hijo o hija de la madre soltera. Por el contrario, significa el hijo o hija de la madre con capacidad legal y social para representar a su familia, siendo titular ella de derechos y responsabilidades ante cualquier instancia. Vaya, la noción que proponemos es muy diferente al prototipo de la madre cuidadora, quien ama, alimenta y limpia a la familia de un supuesto señor de la casa, sino a la familia pues que uno representa. En eso concluyo. Su familia, ¿no? A su familia, mi familia, exactamente. Qué bonito, Gaby, qué bonito. Muchas gracias, qué gusto. Bueno, pues esperemos que este mensaje llegue a todas las mujeres, hombres que están ahí, que nos ponga un poquito a pensar sobre esto, como que tenemos muy normalizado el tema del nombre y nunca nos ponemos a pensar de dónde vengo, quién soy, por qué me llamo así, a quién pertenezco, quién me lo impuso, qué significa, qué decisiones he tomado o han tomado por mí. Entonces, es un espacio para reflexionarnos como humanos, para reflexionarnos como personas, como seres, y entonces lo que tú haces, Gaby, es un gran avance en traer estos temas, en hablar de estos temas, desde una visión feminista también, y desde una visión como abogada especialista en derecho civil, que sabemos que es sumamente patriarcal el sistema, ¿no? Entonces, estarlo ahí criticando y diciendo, bueno, es que también tiene ventajas, tiene desventajas, es un trabajo muy loable que haces, Gaby, yo muy orgullosa de ser tu compañera y tu amiga. Igualmente.
Hasta Muchas aquí gracias. vamos a terminar la plática, si te parece. Perfecto, muchas gracias. Espero no haberlas aburrido y quedo a sus órdenes. Adelante. Al contrario, muy interesante. Si te quieres despedir. Pues que solamente que quedo a sus órdenes, me dio mucho gusto poder participar y poder aportar este granito para la transformación de esta nación y de esta concepción cultural que tenemos. Si en algo sirve lo que aporte, encantada. Muchas Yo no gracias. creo que es un granito, yo creo que es un gran iceberg que viene aquí a derretir muchas ideologías. Muchas gracias, Gaby. Nos despedimos de la transmisión en vivo. Gracias por seguirnos. Estaremos aquí dando Gracias, lucha. abrazos. Abrazos. Bye.